En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Buenas hermanos, gracias damos al Señor porque nos ha bendecido y nos continúa bendiciendo a través de su palabra. Cuando la estudiamos y aplicamos esa palabra a nuestros corazones, nosotros sentimos la aprobación de Dios en nuestras propias vidas a causa de nuestra sumisión y obediencia a la palabra autoritativa del Señor. Estamos hablando sobre la autoridad del gobierno civil. Estamos diciendo que se legislan leyes. Hay países que tienen una gran multitud de leyes. He oído decir a esos magistrados que han elaborado leyes que el país donde ellos viven es un país de leyes y que es un país donde las autoridades tienen un celo muy enfatizado sobre el asunto de hacer que el ciudadano común se someta a las leyes y las obedezca. Hay países donde cualquier transgresión a una ley, la gente recibe una sanción. Y entonces la gente va aprendiendo poco a poco desde niño a someterse a las autoridades superiores y a obedecer los principios y las leyes establecidas de convivencia humana en ese país. Así debería de ser en Honduras. Y hablando de Honduras y hablando de las autoridades, permítanme hacer un breve paréntesis. Debemos de entender que todos los presidentes que han existido atrás de nosotros, desde el primer presidente hasta ahora que tenemos una presidenta, todas las autoridades, todos los gobernantes han sido establecidos por Dios. En la doctrina de la soberanía de Dios se declara de que Dios es el que establece las autoridades, lo mismo aquí en el capítulo 13 del libro de Romanos. Es cierto que nosotros cuando vamos a votar oramos, estoy hablando de los cristianos, oramos y le pedimos a Dios que permita que el candidato de nuestra simpatía gane las elecciones y llegue a gobernar. Pero como esto no es asunto de nosotros, es decir, no es prerrogativa humana, nosotros votamos, pero quien pone y quita las autoridades de cualquier país, de todos los países que hay en este mundo, es Dios. Dios pone y Dios quita a los gobernantes. La Biblia dice que Dios gobierna sobre todo gobierno humano. Así que votamos por el candidato de nuestra preferencia y simpatía. Pero cuando ya se dan los resultados de la votación, resulta pues que el candidato que no era de nuestra simpatía es el que ganó. ¿Cuál debe entonces ser la actitud que debemos de tomar frente a las nuevas autoridades que rigen el país? Debe de ser lo que dice aquí en el capítulo 13, porque debemos de reconocer la voluntad de Dios y reconocer la soberanía de Dios. Nosotros tenemos un rol muy importante frente a las autoridades civiles. Todos los cristianos en todos los países y continentes
Y el rol de nosotros es orar por las autoridades. Y hasta se nos da una agenda por qué debemos de orar, para que estos gobernantes hagan justicia, practiquen la justicia, elaboren leyes que sean justas y que traigan el beneficio para el ciudadano de cada país. Nosotros oramos para que vivamos quieta, reposadamente, en toda honestidad y en toda piedad en nuestro país. Oramos para que Dios les dé sabiduría a nuestros gobernantes para que sus decisiones sean correctas y que esas decisiones correctas traigan prosperidad y bienestar al país. Ese es el rol, independientemente de quién esté gobernando. Está gobernando la persona que Dios quiso que gobernara, porque Dios pone y quita a los gobernantes. Entonces, esto nos ayuda a someternos a las autoridades, a no estar criticando a nuestras autoridades, simplemente porque nosotros no votamos por ellas. No, si nosotros no somos los que ponemos y quitamos a los gobernantes. Nosotros los cristianos sabemos que es Dios quien rige este mundo y rige las naciones, y que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Príncipe de paz. Eso lo sabemos, no deberíamos de ignorarlo. Los del mundo no saben eso, por lo tanto, ellos están resentidos cuando su candidato por el cual votaron no ganó. Pero es porque están en ignorancia. Y nosotros tenemos la ciencia de Dios, la mente de Cristo, la sabiduría del Señor. Y debemos de asumir una actitud de sumisión, de obediencia, de respeto hacia las autoridades, porque esas personas que están ahí mandando, ejerciendo autoridad, gobernando, esas personas son puestas por Dios, no por el diablo. De ninguna manera, ningún candidato es del diablo. No, Dios es el que pone y quita a los gobernantes. Dios conoce el corazón de cada candidato que opta por ser presidente de cualquier país. Y Dios dice, este gobernará. Y su soberanía se ejerce sobre esa persona, su autoridad. Y Él dice, este es Dios quien escoge. Es Dios quien determina quién debe de gobernar en cada país, en cada continente de esta tierra. Bien, dicho esto, continuamos. Y en el versículo 5 del capítulo 13 de Romanos se dice que es necesario estar sujetos a las autoridades civiles, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Dos son los motivos que impulsan a un cristiano y a un no cristiano, a un ciudadano, a obedecer las autoridades superiores. Una, porque si desobedece va a recibir castigo. Si desobedece va a recibir la sanción que está establecida en esa ley que ese ciudadano ha traspasado, desobedecido, transgredido. Entonces viene un castigo, viene una condenación. Bien, entonces, si no queremos ser castigados, tenemos que obedecer. Segunda razón, a causa de la conciencia. Nuestra conciencia nos dice que debemos de someternos a las autoridades. ¿Y por qué debemos de someternos a las autoridades? Porque nuestra conciencia ha sido ya ilustrada. Nuestra conciencia ha sido enseñada de que las autoridades emanan de Dios, que es voluntad de Dios someternos
a esas instituciones que ejercen autoridad, a esas personas que ejercen autoridad. Es por causa de la conciencia. La conciencia nos da testimonio de que esas personas están allí como siervos y siervas de Dios. Están sirviendo a Dios para que en el país vivamos en orden, en decencia, de una manera organizada y donde los ciudadanos nos respetemos los unos a los otros de acuerdo a las leyes de convivencia humana que hay en ese país, en este caso Honduras. Entonces son dos las razones. Si yo soy un transgresor de la ley, entonces las autoridades me perseguirán, me buscarán. Si yo huyo, me capturarán, me llevarán a un tribunal y me juzgarán y me castigarán. Y la otra razón es que mi conciencia y la conciencia suya, hermano y hermana, y la conciencia de cualquier persona que me esté escuchando, da testimonio que debemos de respetar las autoridades. Debemos de obedecer a las autoridades. Debemos de honrar al rey, al presidente, en este caso a la presidenta. Se nos manda a honrar a esa persona, no a deshonrarla, sino a honrarla, a ver a todos los gobernantes como representantes de Dios. Y no es que como, sino que en verdad son representantes de Dios. Y por eso la Biblia dice, honrad al rey. Temed a Dios, honrad al rey. Tenemos que honrar las autoridades. Al que honra, honra. Al que respeto, respeto. Bien, entonces tenemos que aprender eso, porque nuestro corazón no es un corazón rebelde. Si usted y yo somos cristianos, ¿qué implica eso? Que somos una nueva criatura, que Dios ha cambiado nuestro corazón, que ha quitado de nuestro corazón la rebeldía y también la ignorancia, y que ahora hemos aprendido que todo emana de Dios y que la autoridad viene de Dios y que todas esas instituciones donde se ejerce autoridad y se establecen principios y leyes, tenemos que obedecerlas, porque vivimos en un mundo organizado. No estamos aquí en la ley de la selva, en que cada quien hace lo que le da la gana. No somos ciudadanos inadaptados. Hay personas que los psicólogos los catalogan como inadaptados sociales, porque desde el principio sus padres, siendo negligentes, no le enseñaron a ese niño y a esa niña lo que es el respeto a la autoridad. Entonces no se pueden adaptar a una sociedad organizada, no se pueden adaptar a una sociedad donde hay leyes y principios de convivencia humana. Nosotros no somos así. Y si éramos rebeldes, ya no lo somos, porque somos una nueva creación en Cristo. Y el Señor nos ha enseñado a respetar la autoridad, porque toda autoridad emana de Dios. Entonces, una de las evidencias de que las autoridades provienen de Dios, Pablo las establece aquí en el verso 6. Dice así: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto. Es decir, en todo país se pagan los impuestos. Hay países que tienen un control tremendo, que todos los ciudadanos deben de someterse a las leyes tributarias, y cuando no se someten pueden ir a la cárcel y por varios años. No es así en Honduras, lamentablemente, ¿verdad? Donde muchas personas
hacen trampas y no pagan sus impuestos, no pagan lo que deben de pagar. Aún extranjeros vienen a nuestro país y no pagan los impuestos. Esto es porque los hombres son rebeldes y son movidos también por la avaricia. Razón tuvo el apóstol Pablo al decir que raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces Pablo nos dice, una de las evidencias de que el gobierno humano es un servidor de Dios, es un siervo de Dios, porque Dios ejerce autoridad sobre cada ciudadano de cada país a través del gobierno, a través de las leyes, a través de las autoridades establecidas, a través de las personas, hombres y mujeres que son los que administran esas leyes. Dios es el que está allí, Dios trabajando a través de las personas que Él ha delegado. Entonces, una de los deberes que debemos de cumplir para que el gobierno funcione es que hay que pagar impuestos. Pablo dice aquí, pues por esto también pagáis los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo. Pagad pues a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Probablemente le mandaron a preguntar al apóstol Pablo si tenían que pagarle tributo, impuesto al imperio romano. Cristo lo pagó. Dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. No solamente tenemos responsabilidades para con Dios, tenemos responsabilidades para con el gobierno humano, para con el gobierno hondureño. Tenemos responsabilidades, tenemos que honrar, tenemos que respetar a las autoridades, al policía, a toda persona que tiene allí un uniforme, que anda con un determinado distintivo, un escudo, algo así que representa la autoridad de la institución del gobierno humano. Tenemos que respetarlos. Al que respeto, respeto. Al que tributo, tributo. Al que honra, honra. Nosotros somos ciudadanos, nosotros los cristianos. Y no solamente nosotros, estoy predicándole a todo el mundo. Estoy predicando a todos los ciudadanos hondureños para que aprendamos a respetar a los demás. Es bien cierto que hay algunas autoridades que son indignas de ejercer autoridad porque están abusando, pero por respeto al principio de autoridad, al hecho de que la autoridad emana de Dios, debemos de ser sumisos y obedecer. Hay que pagar los impuestos, los que nos corresponden. Nunca deberíamos de sustraer del pago que nos corresponde dar al gobierno para quedarnos con una parte, de ninguna manera, porque el robo, hermanos, el robo es pecado. No robarás. Tenemos que pagar los impuestos y pagarlo, si es posible, antes de que se cumpla el plazo establecido. No tenemos que deberle nada a nadie. Se supone que nosotros, los ciudadanos del reino de Dios, somos personas honestas y honradas, personas que sabemos que tenemos que pagar. A lo mejor a Pablo se le había mandado a preguntar que si los cristianos habían que pagarle el impuesto a César, porque César se hacía pasar por el Señor.
Los césares en aquel entonces creían que eran semidioses, mitad humanos y mitad divinos, y que por lo tanto había que rendirles culto y una obediencia ciega, y también pagarles a ellos un tributo especial. Eso lo hacían por ignorancia, pero estaba ya, era parte de la institución del gobierno del Imperio Romano. Entonces había que pagar tributos. El mismo Señor, Israel era un pueblo como todos los pueblos sometidos al Imperio Romano. Y en todo país donde gobernaban los romanos, allí se establecía un tributo para mantener las tropas de ocupación del Imperio Romano en cada país. Y Pablo dice, hay que pagar. Hay que pagar. Cristo preguntó a Pedro porque le estaban cobrando los impuestos. Y le pregunta Cristo a Pedro. Pedro le dice, ¿quiénes son los que tienen que pagar los tributos? ¿El extranjero o los hijos? El extranjero, dijo Pedro. Luego los hijos están exentos. Sí, dijo Pedro. Bueno, pues para no ofenderlos, toma un anzuelo, vete al lago y pesca. Y el primer pescado que tú pesques, el primer pez que tú pesques, ábrele su boca. Y ahí en la boca vas a encontrar un estatero, es una moneda, y paga por ti y por mí. ¿Qué nos está enseñando eso? Que debemos de pagar. De todas maneras, si pagamos, Dios se encargará de darnos para pagar. Él nos dará el dinero, las finanzas, los recursos necesarios para que cumplamos estos mandamientos. Eso es lo que está enseñando el milagro que el Señor hizo cuando le dijo a Pedro, ve a pescar. Y ahí el primer pez que tú pesques, ábrele la boca. Ahí vas a encontrar la moneda para pagar por ti y por mí esos impuestos que no nos corresponde pagar. Pero aunque no nos corresponda pagar, paguémoslo, dice el Señor. ¿Qué es lo que nos está enseñando esto? Que cuando queremos obedecer a Dios en todo y cumplir con las leyes del país, Dios nos proveerá y nos suplirá lo necesario para que podamos obedecer los mismos mandamientos que Él nos da. Vea lo que dice el verso 7. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Respeto y honra merecen los gobernantes. Aunque no querramos, tenemos que respetarlos y honrarlos. ¿Y por qué no? Si Dios los ha puesto. ¿Y por qué no lo debemos de hacer? Si son siervos de Dios. Son instrumentos de Dios para que vivamos en este país en paz, en orden, en decencia. Aprendamos a obedecer. Aprendamos a ver en todas las instituciones. Aprendamos a ver la autoridad, la gama casi infinita de autoridades que hay en el mundo entero, y todas esas autoridades emanan de Dios y han sido instituidas por Dios mismo. Que se nos mete en la cabeza eso, porque no podemos vivir de acuerdo al principio satánico de la rebelión, porque el primer rebelde que hubo en el universo creado por Dios fue el diablo. Y el diablo quiere que vivamos de acuerdo a su principio de rebelión, mas Dios quiere que vivamos de acuerdo al principio de sumisión y obediencia a la autoridad, porque todas las autoridades emanan de Él.
La esposa se somete a la autoridad de su esposo. Los hijos se someten a la autoridad de sus padres. El maestro se somete a la autoridad del director de la institución educativa y así sucesivamente en toda institución humana y en todo trabajo. Así que aprendamos a ser sumisos y obedientes, porque así honramos a Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde. Lo espero mañana para que continuemos hablando de estas cosas. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.